Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este módulo 1 de instalaciones eléctricas. El día de hoy vamos a topar el tema de circuitos eléctricos en serie. Vamos a comenzar. Tenemos aquí un circuito eléctrico en serie, bastante simple, ¿cierto? Entonces aquí tenemos bastante claro que un circuito en serie es simplemente lineal. ¿A qué me refiero con que es lineal? Que va a tener una sola circulación. Que si llegara el caso que en una resistencia se dañara, el circuito ya no valdría, porque tiene que tener una entrada y un retorno para que haya energía en lo que es en la fuente, ¿correcto? Sí. Ahora, tenemos aquí relacionado con tres resistencias. Vamos a ver qué tipo de reglas tiene estos circuitos en serie. Tenemos aquí la resistencia 1, resistencia 2 y la resistencia 3 respectivamente. ¿Qué debemos tener bien en claro para estos circuitos en serie? Que el voltaje no va a ser el mismo, pero la corriente va a ser la misma. Tengan esto bastante claro, muchachos. Lo repito, el voltaje no va a ser el mismo. En cambio la corriente sí va a ser la misma. Una vez teniendo eso claro, vamos a continuar. ¿Qué fórmulas nosotros vamos a utilizar para realizar estos ejercicios o para interpretar estos circuitos? La ley de Ohm. La ley de Ohm nos indica que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. También tenemos aquí otra fórmula para calcular la potencia que veremos más adelante. Tenemos la potencia que vendría siendo voltaje por corriente. Voltaje por corriente. Y listo. ¿Qué nos viene diferenciando aquí de los circuitos en serie? Que la sumatoria equivalente, o sea la resistencia total, es de todas las resistencias lineales. Simple. Tenemos resistencia equivalente. Es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y más las resistencias que nosotros vayamos a sumar. ¿Correcto? Estamos bastante claros, ¿cierto? Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio bastante simple para que vean cómo viene siendo la interpretación. Y listo, muchachos. Aquí tenemos el ejercicio que viene siendo bastante simple del circuito en serie. Tenemos el valor de voltaje que son 10 voltios. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Tenemos que son 5 ohmios, 3 ohmios y 2 ohmios. ¿Cuál es el enunciado que nosotros tenemos aquí? Tenemos que hallar la corriente total, la corriente de la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3, la potencia total y obviamente la resistencia total. De la manera más rápida en donde podemos iniciar es calculando la resistencia total, que ya tenemos bastante claro que es la resistencia equivalente, ¿verdad? La sumatoria de resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 en este caso del circuito. Tenemos 5 ohmios más 3 ohmios y más 2 ohmios. ¿Cuánto nos vendría dando este total? 10 ohmios. ¿Es la resistencia equivalente? Perfecto. Hemos hallado la resistencia equivalente. Ahora, ¿qué debemos continuar aquí en buscar? La potencia. Es una de las más rápidas que podemos identificar. Pero nos tendríamos con una incógnita que es la corriente. Entonces, ¿por dónde optamos? Por buscar la corriente. Vamos ahorita con la ley de Ohm. Tenemos voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es despejar corriente para poder hallarla. Entonces corriente es igual a voltaje. La multiplicación de la resistencia se pasa a dividir entre el voltaje. Entonces con resistencia, ¿sí? Listo. Entonces vamos a reemplazar valores. Tenemos aquí 10 ohmios. La resistencia total que sacamos, que vendría siendo otros 10. Si simple regla de fracciones, se va el 0 con el 0, o 10 dividido para 10, es a 1. Tenemos que la corriente total es 1 amperio, ¿verdad? Bastante sencillo, ¿cierto? Y encontramos la corriente. Le tengo anotado aquí. Continuamos. Perfecto, ahora
para hallar la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Pero esperen, ¿qué podemos identificar de manera más rápida? La potencia. Vamos a realizar la fórmula de la potencia, que teníamos claro que es potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Tenemos voltaje? Tenemos voltaje, que es de 10. ¿Tenemos la corriente? Lo acabamos de sacar, el equivalente que es a 1. Entonces la potencia vendría siendo igual a 10 vatios. A 10 watts. Entonces tenemos que la corriente total son 10 watts. Perfecto. Vamos a continuar con las corrientes. ¿Cómo identificar aquí corriente 1, corriente 2 y corriente 3? Pues de la siguiente manera. Están bastante atentos, obviamente. La corriente es la misma. Han estado bastante atentos. La corriente total va a ser igual, en este caso, la corriente 1 de que la corriente 2 y que la corriente 3. ¿Verdad? Esto tenemos claro lo que son circuitos en series. Entonces, tenemos el resultado, que también vendría siendo 1 en todas las corrientes. ¿Qué es lo que nos faltaría hallar? Los voltajes. Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Nos faltaría hallar. Tenemos aquí voltaje 1. ¿Cuánto vendría siendo voltaje 1? La resistencia 1 por la corriente 1. De la misma manera, del voltaje 2, ponemos en relación que es la resistencia 2 por la corriente 2. Y por último tenemos voltaje 3, que es igual a la resistencia 3 por la corriente 3. Vamos a reemplazar valores. Resistencia 1, tenemos que 5, por la corriente, respectivamente es 1. Entonces, ¿qué tendríamos? 5 voltios. ¿Sí? ¿Correcto? Listo. Ahora, para la siguiente función. Resistencia 2, tenemos que equivale a 3 por la corriente 2. El mismo 1. Vamos, 3 voltios. Y por último tenemos para el voltaje 3, que vendría siendo resistencia 3 es a 2 por 1 amperio. 1 que es igual a 2 voltios. Y listo, hemos sacado por separado los voltajes. Pero ¿cómo identificamos que estamos bien? Pues realizando la suma de los 3 voltajes, que tiene que ser el mismo que el voltaje de la fuente. Vamos a sumar. Voltaje total vendría siendo igual el voltaje 1 más voltaje 2 y más voltaje 3. Entonces tenemos 5 voltios más 3 voltios y más 2 voltios. ¿Cuánto nos da? Exacto, 10 voltios. Terminamos este ejercicio de manera rápida y muy sencilla. Voy a proceder a realizar el siguiente ejercicio. ¿Listo, muchachos? Como ven, lo único que se aumentó fue una resistencia. Tenemos aquí los datos. 22 voltios de la fuente. Resistencia 1 equivale a 7 ohmios. Resistencia 2, 3 ohmios. Resistencia 3, 5 ohmios. Y resistencia 4, 2 ohmios. ¿Qué nos piden identificar aquí? Tenemos el voltaje 2 y el voltaje 3. La corriente total, la resistencia total y la potencia total. Aquí, de la manera más rápida, vamos por la resistencia total. Ya lo sabemos. Resistencia total o equivalente. De la misma manera. Total o equivalente. Resistencia. Tenemos resistencia 1, 7. Más 3. Más 5 y más 2. ¿Cuánto vendría siendo la sumatoria de todas ellas? 17. 17 ohmios. Entonces ya tenemos aquí el valor total, que es 17 ohmios. No lo perdamos. Perfecto. Ahora, el otro, buscar la corriente. Vamos por la corriente. La corriente vendría siendo igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Por qué es así? Pues ya lo expliqué en el anterior ejercicio. Voltaje igual a resistencia por corriente. Se le despeja lo multiplicado para pasar a dividir y queda la corriente de esta manera. ¿Sí? Es un despeje. Ahora, valor de voltaje 22. 22 por sobre, la resistencia total, que es de 17. Para 17. Entonces, la corriente total vendría siendo de
1.294 amperios. 1,294 amperios. Lo colocamos aquí para que no me haga tanto espacio. Perfecto. Listo. Ahora vamos a hallar la potencia total. Bastante sencillo. Potencia es igual a voltaje por corriente. Voltaje 22 voltios por la corriente 1,294. ¿Cuánto vendría siendo? 28.46 watts o vatios. En watts, dejémoslo en watts. 28,468 vatios. Entonces, ¿cuánto es? 28,468 vatios. Perfecto. Listo, muchachos, bastante sencillo. Ahora nos queda hallar solo el voltaje 2 y el voltaje 3. Busquemos ahora. Voltaje 2 es igual a resistencia 2 por corriente 2. Tenemos la resistencia 2, 3 ohmios. Y la corriente 2, pues como ya lo vuelvo y repito, por si acaso no lo tengan claro aún, las corrientes van a ser las mismas. Lo único que no va a ser lo mismo es el voltaje. Por favor, mantener esto siempre claro en lo que son circuitos en serie. La corriente es de 1.294. Entonces, el voltaje 2, ¿cuánto vendría siendo? Dejémosle con el igual nomás. Eso. Tenemos un voltaje de 3.88. 3.88 voltios. ¿Cuál nos falta? El voltaje 3. Voltaje 3, que es con resistencia 3 por corriente 3, perdón. La resistencia 3, 5 ohmios, por la corriente 1,294. ¿Cuánto vendría siendo ese total? 6.43 voltios. 6,43 voltios. Y listo, muchachos. Hemos finalizado, hemos concretado ya todos los enunciados. Hagamos de manera rápida los otros valores de los voltajes, ¿sí? Hagámoslo de manera rápida. Nos da un total de 9,058 voltios. Y ahora, perdón, el voltaje 4 es aquí. El voltaje 4. El voltaje sale de 2,588 voltios. Bien, muchachos. ¿Cómo verificamos esto? Pues sumando todos los voltajes. Vamos a sumar los voltajes ahora. Ya quedó claro esto, no lo necesitamos. Sumatoria de todos los voltajes. Voltaje total. Tenemos voltaje 1, 9,058 más. Voltaje 2, 3,88 más. Voltaje 3, 6,47 y más. Voltaje 4, 2,588. Nos da un voltaje total de 21,99. Y listo. Con esto verificamos que nuestros cálculos son correctos. Y no nos hemos confundido en nada. Y listo, muchachos. Así finalizaríamos esta clase que es de circuitos en serie. Voltaje está bastante similar al voltaje de la fuente. Y no se olviden, lo vuelvo a recalcar, por favor, circuitos en serie, presente, corriente, la misma, el voltaje no va a ser el mismo, ¿correcto? Hagámoslo de esta manera para que vean por qué la corriente es la misma. Digamos que quiero sacar corriente 1. Tenía el voltaje 1, aquí está, veamos. 1.29, la corriente 1. 29, ya, la corriente 2. De la misma manera, lo mismo, 1.29. Y la corriente 3 va a ser la misma. Y la corriente 4,
relativamente van a ser la misma. Y listo muchachos, con esto finalizamos la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase con circuitos en paralelo.